Estábamos charlando un poquitito de las diferencias que hay en la cuarentena, en el aislamiento, dependiendo de los COE, dependiendo de los gobiernos municipales, de los provinciales y también, por supuesto, del desarrollo del virus. También hasta de la economía, te diría, en muchos lugares. Vamos a enfatizarnos, lo decíamos, en la provincia de La Pampa, que ya está en fase 5 de esta cuarentena y ya está abriendo muchas actividades, y en Tras la Sierra, donde no ha habido ningún caso de coronavirus. Vamos a conversar y le damos la bienvenida a Lautaro Bentivenga, periodista de La Pampa. Lautaro, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Lautaro, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación a este segmento del programa. Y gracias también a Carlos Bogosian, periodista de Tras la Sierra. Carlos, buenos días también. Buenos días para todos, muchas gracias por la deferencia de comunicarse con nosotros. Un placer. No, por favor. Lautaro, contanos un poco estas flexibilizaciones que se vienen en La Pampa. Bien lo decía Mercedes, algunas de ellas que a nivel nacional cuesta mucho verlas, ¿no? Como los gimnasios, los bares. En la provincia de La Pampa se viene dando una flexibilización progresiva en las últimas semanas. Recordemos que el último caso de coronavirus fue detectado hace 51 días. Claro. Hubo solamente 4 personas afectadas y ya afortunadamente se recuperaron. Eran todos casos importados y por suerte no hubo contagios locales, no hubo circulación comunitaria del virus. Así que es por esta medida en que podría decirse que la provincia está un poquito adelantada respecto de lo que ocurre en otros distritos del país. Ayer el gobernador Silioto anunció que se reactivarán actividades que estaban por ahora vedadas. Como por ejemplo los restaurantes, también los gimnasios, las bibliotecas. Se amplió el horario de comercio, así que bueno, toda una novedad que a partir de la próxima semana se va a poner en vigencia aquí en la provincia de La Pampa. Bueno, una reactivación importante, porque ¿cómo fue esta cuarentena en cuanto a la economía en La Pampa? Me refiero al cierre de negocios, viste que en un montón de lugares tuvieron que cerrar comercios, hubo mucha gente que realmente la estaba pasando muy mal. ¿Cómo fue la situación de La Pampa en estos días? Sí, no es ajena la provincia al escenario crítico nacional. Sí. Hubo, por supuesto, reclamos de distintos sectores a lo largo de todo este aislamiento, pero de a poquito como que se fue poniendo en marcha nuevamente la máquina. Hubo asistencia por parte del Estado, hubo créditos a tasa cero desde el primer momento, gracias al Banco de La Pampa, el Banco del Estado de aquí de la provincia. Bueno, de alguna u otra manera se fueron dando ciertas condiciones como para no pasarla tan mal. No hubo cierres masivos de empresas. Quizás sí hubo actividades específicas que se vieron afectadas. La semana pasada, por ejemplo, me tocó cubrir un jardín de infantes que tuvo que cerrar porque no tenían ayuda, pero son casos así específicos de cada sector. Bueno, vamos a mudarnos a Tras la Sierra, ese bonito lugar de la provincia de Córdoba. Carlos Bogosian, te consulto sobre las decisiones del COE. ¿Cómo se están tomando? Porque en la provincia de Córdoba hay distintas desarrollos del virus, hay distintas fórmulas de contagio, muchas ciudades que aún no han tenido virus en toda la pandemia, y sin embargo como que en algunos lugares el COE está medio retrasado a la hora de tomar decisiones. No sé cómo se lo ve por allí en Tras las Sierras. Sí, a ver, bueno, lo que es el COE, aquí el COE Tras la Sierra, con sede en Villa Dolores, que abarca los 4 departamentos del oeste, viene trabajando muy bien. Según los mismos funcionarios provinciales, es el COE más activo de los COE a nivel provincia. Inmediatamente se va flexibilizando a nivel de Córdoba capital y hay algún atisbo de que se pueda modificar algo. Inmediatamente aquí el COE presenta los protocolos para que en Tras la Sierra se modifique. En ese sentido, estos últimos días han sido muy movidos, muy dinámicos, y hoy podemos decir que hay una especie de normalidad bastante avanzada. Hay que recordar, por supuesto le recordamos a los televidentes, que Tras la Sierra no tuvo ningún caso de COVID durante toda esta pandemia, ¿no? Que por suerte hemos tenido el valle, por sus condiciones lógicas de aislamiento, creo también por un buen trabajo de
de lo que es el cerrado de rutas y de acceso tanto de Córdoba como de las provincias vecinas, lo hemos mantenido en zona blanca durante todo el tiempo. Por un momento parecía una zona blanca muy estricta, porque era una zona blanca que tenía los mismos condicionamientos de la capital o del mismo Río Cuarto, claro. Pero a medida que fueron pasando los días, la zona blanca fue más zona blanca y se fue flexibilizando, y ya, por ejemplo, ayer las actividades deportivas con horarios más ampliados que en la capital, también los horarios de profesiones y de distintas actividades comerciales también mucho más ampliados que en capital. Bueno, hay una normalidad que se está buscando. La pesca, por ejemplo, es otra de las actividades que se está flexibilizando, aunque todavía hay alguna duda. Quiero decir con esto que hoy por hoy, tras la sierra, si vos venís, estás en la capital, aquí en Villa Dolores, el centro tiene un movimiento y una dinámica de casi un día normal. Sacarle el tema, ponerle un día de paro de la escuela, digamos. Claro. De las instituciones educativas, el resto es un día normal en cuanto al movimiento. Claro, solamente falta entonces el retorno a las aulas, que hasta el momento, bueno, en la provincia de Jujuy es la única que se ha animado a dar fechas, el resto del país no. Pero es muy... Y hay situaciones, chicos, hay situaciones que aquí son muy importantes, que es lo que estamos padeciendo por el turismo, ¿no? Claro. Que es la principal actividad económica en el Valle de Tras la Sierra, y que por supuesto no ha tenido ningún tipo de flexibilización, y así van restaurantes, bares. Ese es como el gran sector que es el más importante en el Valle, que no ha podido volver ni siquiera a un atisbo de normalidad. Claro. Carlos, y te pregunto una circunstancia con respecto al turismo. En Salta, en Jujuy, en Catamarca, se habla de turismo interno. ¿Se habla algo del Valle de poder recibir algún turismo interno de la provincia que provengan de zonas blancas o algún tipo de especulaciones en ese sentido? Sí, ayer justamente hablábamos con uno de los referentes de el sector turístico aquí en el Valle, con algunos intendentes, y ellos planteaban que la gran apuesta para todas las localidades turísticas es que se comience primero con un turismo interno, que ese sea el inicio de una cierta normalidad. Va a ser la gran apuesta a la hora del marketing, a la hora de buscar que regrese el turista a la región. Vuelvo a Lautaro. Sí. Para que charlemos de La Pampa. Uno se pone contento con todas estas noticias, sí, porque afortunadamente seguimos como adelantando, y eso también por supuesto que se debe a la responsabilidad de la gente, pero ya el gobernador Silioto de La Pampa dijo: estamos avanzando, abrimos actividades, pero ojo, a seguir siendo responsables, porque cualquier caso que haya se vuelve atrás. ¿No es así, Lautaro? Sí, es así. En la provincia de La Pampa se labraron más de 7.000 infracciones por la violación de la cuarentena en todo este tiempo de aislamiento. Sin embargo, lo que podemos ver aquí en la ciudad capital, en la ciudad de Santa Rosa, es que hay una conciencia sobre, por ejemplo, las medidas preventivas, como el uso del tapaboca o barbijo. Todas las personas en la calle lo utilizan. Se respetan las medidas de aislamiento en los comercios, que están atendiendo entre las 14 y las 18 en un horario no habitual, porque recordemos que en nuestra provincia, no sé cómo será allá, pero acá se duerme la siesta todavía, y los comercios abren a la mañana y después vuelven a abrir a la tarde. Sí, horario hay partido. como cierta conciencia sobre ese tema, y hasta ahora se viene manejando dentro de todo bastante bien. Bueno, distintas circunstancias que se van dando. El tema del colegio, Lautaro, el tema de las clases como Jujuy, digo, porque La Pampa también tenía un protocolo, un proyecto. Sí, ayer se reunieron los gremios, los 3 gremios docentes. Hubo una reunión en Casa de Gobierno con las autoridades del Ministerio de Educación. También estuvo presente el mismo gobernador. Y bueno, van buscándole la vuelta. Hoy escuchábamos a algunos de los dirigentes gremiales que decía que podría darse un regreso en agosto, septiembre, pero no es una medida que quieran apurar por ahora. Y los gremios están sentando una posición que dicen: si no están garantizadas las medidas sanitarias, si no está garantizada la salud de los trabajadores de la educación, nosotros no vamos a volver a clases. Así que es un regreso que todavía tiene una fecha incierta,
pero bueno, ayer se dio la primera reunión entre las autoridades provinciales y los gremios. Estimamos que van a seguir habiendo reuniones, entendemos que esto es una situación dinámica que puede cambiar de un momento a otro, y mientras no haya seguridades, no volveremos a las clases aquí en la provincia de La Pampa. Vamos a aprovechar vamos a mostrar lo que sucede ahora, esto es noticia de último momento, en la provincia de Córdoba, en La Bulaye, con respecto a las reuniones familiares, que hay un pedido de muchos para que se habiliten las reuniones familiares. Y después le preguntamos cómo está ese tema en cada una de las localidades. Pero en La Bulaye, al sur de la provincia de Córdoba, el intendente de La Bulaye había manifestado que se autorizaban las reuniones familiares. Lo hacía así con estas declaraciones. Estamos hablando de César Abdala. Es blanquearlo. La gente se reunía igual. Somos muy familiares. No tenemos ni tuvimos caso de coronavirus. Y creo que es hora de darle ese permiso a la gente. Esto lo había dicho el intendente porque había aprobado las reuniones familiares sin la autorización del COE. Claro, claro. Por eso tuvo que dar marcha atrás con esa decisión. Y ahora dio marcha atrás y esta fue la respuesta del ministro y el funcionario provincial. Acabo de comunicarme con el intendente y llegamos a un entendimiento. Supo comprender que más allá de que todos estemos agotados, debemos cumplir las normativas y los protocolos del COE central y del gobierno nacional. Lo dijo el ministro de Gobierno de Córdoba, Facundo Torres. Y aquí es la pregunta, ¿no? El intendente de La Bulaye, sin ningún tipo de casos, entendiendo que la gente se reúne igual. Bueno, el hecho de darle un permiso de blanquearlo. Sin embargo, el COE vuelve a poner el impedimento de estas reuniones. ¿Cómo es la situación en La Pampa, Lautaro? Bueno, aquí se dio algo muy interesante hace 2 fines de semana, que es que el gobernador habilitó por única vez el reencuentro familiar. Así lo plantearon y así se estableció para un día domingo. Se estableció que podía haber reuniones familiares de no más de 10 personas en toda la provincia de La Pampa. Uno podía moverse por la localidad, de una localidad a otra por el interior provincial, pero obviamente no podían ingresar personas a la provincia. La reunión o el horario de reunión previsto fue de 10 a 18 horas. Claro. Y bueno, no hubo ningún inconveniente. Eso estuvo muy bueno, fue interesante porque por ahí uno podía pensar que se podía generar alto movimiento en las rutas, claro, que podía haber algún problema de tránsito. Bueno, llevábamos ya dos meses de aislamiento. Y no, nada de eso ocurrió, fue todo normal, y el pueblo o la sociedad pampeana está pidiendo un nuevo reencuentro familiar que podría darse en los próximos fines de semana. Bueno, ojalá, ojalá. Y Carlos, bueno, Tras la Sierra no está permitido todavía el encuentro entre familias. No, por supuesto que no. Seguimos en el mismo marco del resto de la provincia, sí, pero con una realidad que va creciendo, y que es que el peso de ser zona blanca por tanto tiempo, por no tener casos durante toda la pandemia, es un peso en la opinión pública y en la sociedad cada vez más significativo. Casi cada día que pasa se va haciendo más difícil entender algunos planteos del COE, ¿no? Uno lo entiende para zonas que por supuesto han tenido COVID, para zonas que, aunque lo hayan tenido en algún momento, pero para zonas como la nuestra se hace difícil de poder explicarle a la ciudadanía. Sí, sí. Y entonces pasa lo que planteaba el intendente. En la práctica empieza la gente a flexibilizar lo que no se flexibiliza en la teoría. Y entonces por momentos uno siente que el COE va por detrás de las decisiones de la gente o lo que pasa en la realidad, digamos. Sí. Esa es la sensación, de La Bulaye, esa es la sensación que nos queda por ahí. Sí, el COE por ahí con sus tiempos, que no son por ahí los tiempos que reclama la ciudadanía, en situaciones muy particulares. Estamos hablando no donde hay virus. No donde hay virus. Pero sí, claro, en algunas localidades en donde no hubo virus a lo largo de toda la pandemia, o en La Pampa, que hace más de 50 días que no tienen el virus, afortunadamente, por allí. Y lo otro que llama la atención, porque lo decía Carlos allí en Tras la Sierra, bueno, nos pasa aquí en el sur de la provincia de Córdoba también,
A un día de diferencia es la misma habilitación de Córdoba capital, que tiene circulación comunitaria, que es uno de los lugares más complicados, el lugar más complicado que tiene la provincia, con respecto a otros lugares que hace más de 50 días sin virus. Sí, hay cosas que no. Y la diferencia de habilitación es un día. Entonces ahí tampoco cierra mucho cuál es el criterio de los COE para ir habilitando, ¿no? Es así. Sí, bueno, yo diría que el COE central hay un criterio unitarista, le falta el federalismo interno en la provincia. Es como que imagino que los funcionarios están en el día a día de la gran capital y su zona de influencia, y es como que se les pasa lo que está pasando alrededor, porque si no, no se entiende, digo, porque es una realidad que está muy palpable. Cuando llamen atrás de la sierra y digan hay 4 departamentos que hace tanto tiempo que no tenemos absolutamente nada, es difícil entender por qué se ha ido frenando un montón de flexibilizaciones. Veremos qué pasa. Yo creo que ya no hay mucho más tiempo para que el COE juegue con esto, por eso ha ido flexibilizando. La presión, aquí en el Valle, te digo, la presión es de la gente que ya está tomando, digamos, sus propias decisiones, y va a ser un tema que lo va a marcar en la misma ciudadanía. Nos imaginamos que así es. Carlos, Lautaro, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Gracias, un placer. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Abrazo para los dos, buen fin de semana. Bueno, la idea de cómo se va desarrollando la cuarentena, el aislamiento y el pedido de flexibilizaciones en algunos lugares que no han tenido virus a lo largo de todo el aislamiento.